Hola, buen día. Mi nombre es Igor Tobar, soy maestrante de la Universidad Experimental Rafael María Baral en Educación Superior, en el área de Tecnología Educativa. Decimos que esta es una disciplina que ha evolucionado a través de los años, desde la creación del mundo incluso, sin importar básicamente que es relativamente reciente. Con la tecnología educativa han crecido muchos paradigmas, como lo manifiesta el profesor Julio Almeida. Todos estos paradigmas existen se puede decir que hasta el momento, hasta la actualidad. Aproximadamente en el siglo V a.C., al ganar Grecia ante los persas, Pericles, siendo él quien gobernaba en Grecia, por medio de promulga una constitución por medio de su democracia, ¿verdad? Realiza la constitución que promulga la educación sea pública, que la educación sea pública y de carácter obligatorio para todos los grecos. Desde allí Sócrates, quien cobraba antes por su educación, comenzó en compañía de otros maestros a fundar escuelas públicas, naciendo así entonces los primeros maestros formales, quienes también enseñaban a hablar en público, a erradicar el miedo escénico y así se desenvolvieron de mejor calidad los estudiantes, siendo estos los primeros filósofos que existían en la historia. Siguiendo con la evolución, la historia de la tecnología educativa comienza desde el principio de la fundación de la humanidad, incluso, ¿no?, con materiales que puedan dar a entender el contexto educativo para comprender cómo utilizarlo. Se puede decir de esa manera, como dicen por ahí, pues sin querer queriendo, la era del maestro comienza, porque de una u otra forma una persona que enseña ya es un maestro, pues. Entonces esta persona que enseña por un aprendizaje de descubrimiento obtiene algún tipo de resultado al momento de enseñarle a una o a varias personas. Puede ser de manera voluntaria o involuntaria. Como lo había dicho anteriormente, a partir del momento comienzan a recibir el nombre de maestro, sin que tenga un conocimiento como tal de la palabra maestro, pero simplemente es el hecho de enseñar. Eso puede ser sin la necesidad de tener una escuela, ¿verdad?, o simplemente un aula, o un aula escolar, un aula de un salón de clase. De hecho, la prehistoria se acaba con la aparición de la escritura a través de los jeroglíficos, comenzando así la propia evolución como tal, pues, de la humanidad. Luego, con el pasar de los años, en la educación formal entra en vigencia los medios audiovisuales. Hoy en día son las herramientas muy importantes. Han estado entre nosotros desde todos los tiempos, principalmente en la pintura, la escultura, en la arquitectura y posteriormente con el nacimiento de la danza, la música y la literatura, uniéndose luego a todos ellos en el teatro, ¿verdad? En 1826 los franceses introducen a la evolución de todo ello la primera cámara fotográfica, siendo así años después ellos mismos, en 1861, logran sacar la primera fotografía a color. En el año 1857, Leon Scott inventó el fonautógrafo, que registraba su propia voz y la reproducía después. En 1860, este mismo hace narrar las primeras noticias. Después de 17 años, en 1877, Thomas Edison crea el fonógrafo, siendo este el primer artefacto que graba y reproduce cualquier tipo de sonido. Posteriormente comienza una guerra entre Estados Unidos y Europa por ver quién evoluciona con las herramientas audiovisuales primero, siendo Estados Unidos, por supuesto, quien se va a la vanguardia con el cine, motivado a la infraestructura que ellos poseen
y al capital. Pues obviamente era un poquito más de capitalista que ellos para la época. Entonces, pero Francia ya había sacado el cinematógrafo, pero no habían avanzado mucho por la misma situación o la misma razón de que no poseían suficiente dinero como Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, sino décadas después fueron ellos que fueron avanzando paulatinamente. Posteriormente, con la llegada de la televisión y después con la televisión pero a color, se lograron muchos avances. En 1956, el manetoscopio, después pronto se dan a conocer a los años 80, que aparece por allá el Betamax, después aparece el VHS, ¿verdad? Seguidamente, con el transcurrir de los años, sigue la evolución y se origina el HD o el alta definición, el cual significó una gran revolución, obteniendo la mejor resolución. Después de toda esta revolución evolucionista, nace el Internet y todo lo que tiene que ver con él, todo lo que lo acompaña con su nacimiento y posterior desarrollo, trayendo consigo las películas, videos, juegos, series extranjeras y por supuesto sus redes sociales, las cuales son capaces de hacernos comunicar o de comunicarnos en segundos con otras personas al otro lado del mundo, ¿verdad? Con los servicios de mensajería o de mensajería instantánea y por supuesto lo que más resalta ahora, que son las videollamadas, que nos permite comunicarnos y vernos con personas, familiares, seres queridos, amigos, en cualquier parte del mundo. Hoy día es una de las herramientas más poderosas para la evolución en línea. Y unas que otras, o sea, audiencias que también podemos usarlas por medio de la videollamada, entre otras, que posiblemente necesitáramos al momento de hacerlo. Decimos que la principal razón para la utilización de estas imágenes en los procesos educativos es que ayudan a desarrollar la motivación, sensibilizando y estimulando el interés de los estudiantes para aprender y comprender todo lo relacionado al tema. Bueno, al tema en cuestión, al tema que estemos impartiendo en el momento. Por esta razón, se deriva que el gremio docente debe tener una formación tan eficaz para poder usar este recurso en el salón de clase. Es decir, que al utilizarlo o al momento de usarlo de manera formal en el salón, recibe el nombre de material didáctico educativo. Pues después que se usa, a su vez, se convierte en un instrumento tecnológico al presentar la forma visual y auditiva que disponemos en el momento. Sin embargo, la televisión sigue siendo el número uno entre los medios de comunicación y se utiliza como recurso educativo para su visualización y a su vez poder escuchar todo lo relativo al contexto visual. Los videos educativos son muy versátiles porque permiten ilustrar y recapitular sobre un contenido y puede suscitar el interés sobre un tema. El YouTube es otra herramienta fundamental de las tecnologías educativas, la cual refuerza los contenidos que no se comprendieron en el momento y buscamos ayuda por allí hasta que se logren o para lograr reforzar los mismos, pues. Asimismo tenemos los tutoriales, que también los tenemos como una herramienta fundamental de la tecnología educativa. Estas son instrucciones que utilizan el formato con un lenguaje sencillo que se puede adaptar a cualquier persona que desee ubicarlo o desee buscarlo para que poder aprender algo de manera comprensiva. Es todo, espero hayan disfrutado y hayan aprendido con este pequeño aporte que he realizado el día de hoy.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Soy el maestrante Igor Tobar del posgrado en Educación Superior en el área de Tecnología Educativa de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral en el estado Zulia. Gracias.